¿Qué tal, amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o en el momento en el que estén sintonizando esta nueva emisión de La Última Página, que como cada semana se enciende, como decimos, ante sus pantallas, no porque usted tenga un dispositivo electrónico, no porque haya una fuerza manejada por el hombre que se llama pulso electrónico o electromagnético, sino porque antes de ello, in illo tempore, en el comienzo de los comienzos, hubo un soplo vital, claro, un guaj, una especie de psuje. Un puaj, sí, lo de por ahí fue un puaj. Algo así como una especie de hálito insuflado, y no sé, Porrini insufla vida, existencia. Yo insuflo. Sí. Sobre todo en estas lides de las redes y demás cuestiones, así que Sebastián Porrini es insuflable o insufrible. Y así podríamos seguir largamente. ¿No? ¿Cómo le va, doctor? Maestro. Bienvenido a su casa. Muchas gracias. Me siento bastante cómodo. Sí, no voy a declarar nada respecto del calzado de Porrini. Porrini tiene un calzado polémico para estas cuestiones, pero bueno, estamos vestidos de abajo, claro, de la parte de abajo. Claro. ¿Cómo está, Porrini? Tengo pantalones. Tiene pantalones. No tengo puesto nada. ¿Cómo está? ¿Todo en orden? Todo en orden, Me maestro. alegro todo en mucho orden, que esté realmente. Todo en orden. Nosotros, como cada semana, nos encontramos. La semana pasada charlábamos sobre algunos aspectos de la crítica y de las historias de la literatura argentina, recordarán ustedes. Y de algún modo ahí lo que planteamos, grosso modo, ¿no? Es cuál es la dimensión de lo que canoniza la crítica como parte de la composición de lo que es una literatura nacional, en este caso la historia de la literatura argentina. Sin embargo, hay momentos en los que esa crítica o esa, digamos, canonización crítica que se hace académica, se concentraría, podríamos ponerlo en términos hipotéticos, se concentraría más en, lo dijimos el martes pasado, en dimensiones estéticas, socioculturales, cuando no políticas. Claro. Y a veces esos escritores que hacen pura literatura, y solo literatura, y pulen el lenguaje con su literatura, quedan un poco de lado. Tal es el caso, no hace mucho hicimos un programa dedicado a Enrique Anderson Imberg, por ejemplo. Claro. Que bien era crítico, tal, pero claro, la literatura no está, digamos, en el canon oficial, o en el canon oficial, en el canon academicista de la cosa. Y el escritor que nos convoca hoy ingresa para mí en esa partida de autores y de narradores, poetas, de todo un poco, ¿no? De todo un poco. Escritor, con todas las letras, ingresa en esa partida de outsiders, tal vez, o... Mirá que estuvo involucrado en relación con todos los grandes, desde los años 20 hasta su muerte. Sin embargo, hoy no es un autor que esté, digamos, contemplado. Y estamos hablando de Conrado Nalé Roxlo, Chamico, o Alguien también. Alguien. Sí. Escritor argentino, nacido en 1898 y fallecido en 1971, y contemporáneo de los grandes, incluso todo. De Borges. Sí. Borges. Del Art, que fue amigo. Roberto Art. Un gran Art. Amigo de Roberto Art. Y uno dice, bueno, ¿por qué? Aparte con un nombre rimbombante, Conrado Nalé Roxlo, ¿no? Sí. Difícil de pronunciar si uno tiene algún problema con la pronunciación de la R. Conrado Nalé Roxlo, ¿no? Exactamente. No es para escoceses. Conrado Nalé Roxlo. Claro. o apto para escoceses. Apto para un escocés. O apto para un escocés. Con un escocés. Apto con un escocés. Claro. También conocido por su apodo Chamico. Acá yo tengo los cuentos de Chamico. Sebastián tiene otra. Tengo una edición más hecha pomada. ¿Y qué diremos de Conrado Nalé Roxlo? A ver, lo primero que aparece en las biografías que van a buscar seguramente si chusmean por ahí es que fue un escritor autodidacta, sí, periodista, humorista, grandioso, gran cuentista, satírico, humorístico, poeta, un poeta, creo yo que bastante... El Grillo.
Claro Desvelo, Sí. de otros dioses, etcétera, de otro cielo, perdón. Vos sabés, Diego, que el poema El Grillo específicamente estaba en todos los manuales, vamos a decir así, Sí. en todos los manuales de lengua y literatura de la escuela secundaria de una época, se lo tomaba como modelo de soneto, ¿no? Música porque sí, música vana, como la vana música del grillo, mi corazón eglógico y sencillo se ha despertado grillo esta mañana. Mirá. Sí, lo aprendíamos de memoria, y se leía con mucha fruición en la escuela secundaria sus obras de teatro. La cola de la sirena, Una viuda difícil, Judith y las rosas, que eran farsas, ¿no es cierto? Eran dentro del género teatral, las farsas, muy interesantes. Judith es muy, muy bonita. Es la historia de la heroína hebrea, sí. Judith, enamorada, en realidad, que va a vengarse sobre Holofernes. Judith y Holofernes, uno de los grandes capítulos novelescos de la Biblia, pero están enamorados. Entonces, claro. En Reporte Minoritario y uno de los programas, no quiero decir mal el nombre, supongo, tal vez el de la traición, ¿puede ser? Puede ser. El cuadro que usamos de fondo es la... Judith y Holofernes, claro, con la cabeza de Holofernes. Si no digo mal, Caravaggio. Creo que es Caravaggio, sí, si no me equivoco. Ahora estamos... La venganza de Judith. Claro. Tal vez fue el capítulo dedicado a la venganza, no lo sé bien, perdón, pero me hiciste acordar a eso. Exacto, sí, muy bien. Y él lo que hace es tomar la historia bíblica, pero Chamico, el queridísimo Nalé, como le decían sus amigos, ¿qué hace? Hace un giro histórico, es decir, engaña al lector, fraguando en realidad la muerte de Holofernes, que en realidad es la de un muñeco, ¿no? Y obviamente los dos se enamoran y se escapan. Es una comedia, ¿no? Una farsa, como bien digo. La cola de la sirena también es muy bonita, un poquito más trágica en algún sentido. Y Una viuda difícil está ubicada en la época del virreinato, aquí en Buenos Aires. Son obras que tuvieron mucha representación, se les dieron premios. O sea, Nalé en vida tuvo un reconocimiento muy grande. Era el director de la revista Don Goyo y de la revista Escolapión, que eran dos revistas de humor literario, entiéndanme, no un humor ni escabroso, ni un humor político, era humor literario. Fue un gran humorista, en el sentido de la literatura de humor, que algún día, Diego, habría que hablar de eso. Yo tengo un Isidoro Blaisten, ¿no? Sí, Dalmiro Sáenz. Claro, tenemos autores. El queridísimo Fernando Sorrentino, que también ha trabajado, que le mandamos un saludo. Fontana Rosa. Fontana Rosa, claro. Le habíamos dedicado un programa a Rodolfo Wilcock. Claro. Que no es estrictamente humorista, pero le pegan el palo y hay una cosa ahí. Yo quiero pensar un poquito en la narrativa. Yo leí algunos cuentos cuentos de Chamico, ¿no? Que son una cosa desopilante. ¿Qué caracteriza la escritura, sobre todo cuentística? Creo que escribió un par de novelas, ¿no? Extraño accidente de 1960 tengo yo. No sé si hay otra más. Una más, no recuerdo. No la leí. ¿Sabes que no? Tampoco. Es que no se consiguen. No. Ahora les vamos a decir igual. Están hablando de un autor que no se consigue. Ahora les voy a dar algún dato para que puedan. De hecho, en internet no se consigue nada. No hay no está la página esta. Es un problema de sucesión. Te lo cuento porque yo lo viví claro. En vivo y en directo. En directo. Exacto. Hay una página, Ciudad Seba, que suele tener todo de el todo. compendio. Es Puerto Rico, ¿no? Sí, es puertorriqueño el autor. La literatura de Chamico, a ver, es una literatura, en primera instancia, sencilla. Sí. Pero a la vez que es sencilla, es elegante. Sí. Y es de una sofisticación puesta, de una inteligencia verbal. Sí. Y de un manejo de distintos registros.
Nalé Roxlo tenía la virtud enorme de los buenos escritores de poder camuflarse, ¿no? Y ser un buen poeta. Y no era un poeta satírico. O sea, no, su poesía no es una poesía No. En broma ni siquiera es una poesía afectada, como podría ser. ¿Estás bien? Muy bien. Como podría ser modernista digo. Tiene algo de Fernández Moreno. Tiene ¿no? algo de Fernández Moreno, pero a la vez hay un aspecto muy de raigambre poética, ¿no? Recuerdo que leí hace poco, mientras preparaba este programa, algo que escribía Abel Pose en el 2000. Abel Pose murió en el 23. Creo que sí. Creo que en el 2021 se cumplieron justamente 50 años, ¿sí? de 50 la muerte, años de la muerte, y Abel Pose, en el boletín de la Academia Argentina de Letras, o de la que fue Argentina, miembro, escribe una recensión sobre que no está esa recensión, hay fragmentos. Claro. Dice, bueno, él consideraba, Nalé Roxlo, que la poesía tenía un instrumento de profundidad, ¿no? Era un instrumento del lenguaje de lo profundo, y que había que encontrar en el oficio poético algo así, estoy citando de memoria, como un fundamento de las grandes cosas, ¿no? La poesía no era... Y una cosa importante decía Abel Pose sobre los consejos que daba Nalé Roxlo, o la sugerencia: a diferencia del cuentista, que puede escribir todos los días, no es aconsejable que el poeta escriba todos los días. En el sentido de que en poesía, y esto lo hemos dicho más de una vez, y es interesante ver cómo Nalé Roxlo lo refrenda, no siempre hay algo que decir. No todos los días hay algo que decir. Y eso se nota en su poesía. Es una poesía muy, muy linda. Es una poesía linda, es tierna. El título debería ser el de un poema de Darío: Salutación del optimista. Salutación del optimista. Bien, Porrini ahí. Salutación del optimista. Yo, Nalé, siempre lo he leído en su poesía como... Es una poesía sencillista al estilo de nuestro Baldomero Fernández Moreno, como bien decía Diego. Y es una poesía, no es una poesía ni trágica, es una poesía sentimental, como era la poesía de la época, de los años 20, pero a la vez... que Ronda no deja de ser un hombre feliz, Nalé. Sí. Es un hombre feliz. De hecho, Diego, vos sabés que en una época había alguna entrevista en televisión, imagínate en los años 60, ¿no? Todo esto en blanco y negro. Y Nalé lo invitaban a un programa que no puedo recordar ahora cómo se llama, a uno de estos programas de televisión donde hay panelistas, y él estaba... Y siempre daba alguna frase, era una especie de Borges, pero sin tanta intelectualidad, ¿no? Y era muy simpático. Yo llegué a ver alguno. Eso en inglés es the wit, ¿no? No es sagacidad, pero es como es una sabiduría, un conocimiento de... Vos dijiste fineza, ¿no? Claro, de la ironía fina, sí, en el momento justo, totalmente. En el momento exacto, sin digamos, solemnidades o sin cosas demasiado hirientes. Exactamente. De una veloz lengua, ¿no? Me acuerdo de una frase que dijo: la infidelidad es la mayor ayuda de la fidelidad. Sí. Esas paradojas, ¿no? Estaban hablando, claro. Y con esto, claro, todos quedaron, y él, como diciendo, ¿no? Para ser fiel en determinado hay que, ¿no es cierto?, auspiciar o, digamos, abrir la puerta a la infidelidad. Era un hombre de una delicadeza increíble, de una fidelidad valga la redundancia, de una fidelidad a los amigos. Roberto Arlt lo quería muchísimo, y él a Arlt, y todos los que lo conocieron hablan de la bonomía del querido Nalé. Yo les quiero leer el comienzo de uno de sus relatos. Algo así como Sumarios Policiales. Diego, ¿me permitís? Sí. Sumarios Policiales lo tengo, sí, porque recién Diego me decía, ven esta edición, libro de quejas es este, otro libro que es increíble. Y Sumarios Policiales lo editamos con Pablo Gizara en el año 2010, en Ediciones del Valle, que era una editorial chiquitita, en una colección que se llamaba El humor es el remedio. Mira. Habíamos creado una colección junto con Valle, que era el editor, en la que editamos a Mark Twain, la obra de Mark Twain,
de cartas desde la tierra, bueno, increíble. Y logramos, y ahora viene lo que te comentaba antes, logramos que los hijos de Nalé nos diesen los derechos. Era complicado. Una hija vivía en Estados Unidos, estaban como, Dios dirá, las personas, ¿no? Hoy en día, no tengo idea, han pasado 16 años, pero era un problema para que se pusieran de acuerdo. Uh-huh. Finalmente logramos convencerlos de que en realidad era un homenaje a Nalé. Imagínense que una editorial chiquita no llegó a vender ni a recuperar, pero hicimos sumarios policiales, que lo tengo, no lo pude encontrar, no sé dónde lo metí, y libro de quejas, que son desopilantes. Adelante, perdón, Diego. No, ¿qué son sumarios policiales? Justamente una serie de relatos de pueblo, con un registro muy de propio. Vieron que, hagan la prueba, cuando un funcionario de la ley, mayormente comisario, subcomisario, un agente de la policía, tiene que dar una declaración pública, busca un registro del castellano extremadamente técnico, pero a la vez con ciertas inflexiones que es evidente que no maneja muy bien, ¿no? Entonces está como pensando, bueno, en las inmediaciones de la localidad de San Miguel se apersonaron 2 masculinos, siendo las 3 de la mañana, portaban armas de fuego, armas de puño, arma blanca, sin dar señales de hostilidad, se aproximaron a la caja. Bueno, es un desastre. Es un desastre y muy fácilmente parodiable. Sí. Me acuerdo la hija de Escipión, de Lelutier, tiene la ópera tiene un prólogo, una introducción hecha por Marcos Munstock, claro, que relata, ¿no? No me acuerdo ahora sí, pero la tenor recibe un disparo con orificio de salida, con orificio de entrada y orificio de entrada, ¿no? Y usa ese claro, parodia el lenguaje. Bueno, esto está. Yo voy a leer una parte. Me interesa por 2 cosas fundamentalmente, que es el señor juez de turno, que es Agapito Cardoso. Y dice así: Carnaval tranquilo, se titula este. Señor juez de turno, el que piensa firmar abajo, si Dios quiere y la vista lo ayuda, dado que a consecuencia de un cortocircuito nos hemos quedado sin corriente, que dicho sea de paso y sin ánimo de ofender, es tan floja que parece que nos la mandan usada. Y estoy escribiendo a la luz de un candil, como mi difunto abuelo lo hubiera hecho de no ser analfabeto, como mejor corresponda, se apersona a Usía y dice que durante los últimos carnavales se produjeron algunos hechos insólitos que vienen a ser los siguientes, poco más o menos, y que a continuación se expresan. Que los agentes de esta casa pidieron licencia para esos días con el objeto de salir de máscaras sueltas, o si se cuadraba en comparsa, como lo expresaron de viva voz, llevando la palabra del agente Porriño. El agente Porriño. Sería mi Porrini gallego, ¿no? Llamado Romualdo, por mal nombre, antes de entrar en la repartición se entiende. El gallego Parlamento, permiso que le fue negado en primera instancia por el Chamico, que fue uno de los seudónimos utilizados por Conrado Nalé Roxlo para ejercer, con una gracia cargada de amable malicia, el humorismo en diarios y revistas. Los 3 relatos que aquí presentamos aparecieron primero en la revista Mundo Argentino y luego junto con los otros 3 de Minoval. Titular de esta comisaría, su seguro servidor, y que consiguieron en cuarta y quinta, que vino a ser después de mucho alegar y amenazando con una huelga de machetes caídos. En consecuencia yo les dije, hagan lo que quieran, pero yo no me responsabilizo por los bochinchazones que haya. Y así quedé falto de 7 elementos policiales, los 3 que prestan servicio efectivo y los otros 4 que figuran en planillas y que Dios sabe a quién engordan. El corso fue todo un éxito, aunque por falta de agente fue casi todo de contramano. Y sin más contratiempos que el producido por la yegua overa de doña Isidra Galarreta. Los nombres. Claro, bien del campo. Que se desbocó volcando el palco oficial, sin más desgracias personales que la sufrida por la misma yegua que se mancó. También se desbocó Remedios Gorostiza de Morales, aunque en otro sentido y solo de palabra. Resulta que doña Remedios, que viene siendo viuda desde hace algún tiempo y está como para bodas nuevas, se disfrazó de cartas de amor. Es decir, toda de sobres cosidos
unos con los otros y con un bonete rojo que figuraba un buzón. En la espalda llevaba unas alitas de cupido y en la mano un arco y flechas. Para que se viera bien que eran cartas de amor, los sobres estaban dirigidos a los jóvenes del pueblo y también a algunos viudos. Y ahí fue la desgracia, porque cuando la estaban dando el primer premio de honor a la mejor máscara suelta, entre los escombros del palco oficial que volteó la yegua, la muchachada comenzó a recoger la correspondencia que venía a hacer arrancándole cada quien su sobre. El jefe de correos, que formaba parte del jurado, quiso intervenir haciendo respetar la inviolabilidad de la correspondencia, pero no le hicieron caso, y continuó el reparto improvisado entre gran chacota. Bueno, y así el cuento sigue. Fíjense el lenguaje entre serio. El lenguaje entre serio, y porque es un comisario. Eso, claro. Bueno, administrativo. termina la cosa y firma Agapo Cardoso, comisario. Y una nota. No firmo Agapito, que es mi verdadero nombre, porque como soy policía, después vienen los chistes de mal gusto. Otro, payada. Siendo las 12 de la noche en punto, a lo expuesto por el gallo de doña Liberata, que suele ser muy puntual, ya que el reloj no hay en esta comisaría por haberlo llevado para componer el vecino de esa profesión, don Bautista Longo, actualmente el finado de igual apelativo, y no pudiendo sacarlo por razones de lentitud testamentaria y seguir descompuesto, según testimonio ocular del escribano, siendo, las 12, hora de gallo, se presentó en mi catre el agente Porriño, y me expresó de palabra y hecho, por tener el sueño pesado, que me levantara con el debido respeto, por haberse producido un tumulto en la fonda la América Fatta, y estar todos detenidos, menos los que lograron fugar. Mi primera impresión, llegado que hube a mi despacho, fue que el asunto era de payadores, a juzgar por el moreno Ventura Lezama, conocido por luto riguroso. Claro, a vos te dicen luto riguroso. El moreno ¿Quién traía? Eso es lo mejor que puede metida pasar. hasta los hombros y naturalmente astillada, así como las orejas y parte del cráneo. Bueno, el cuento corto. Los payadores se maman y se dan con la guitarra. Y dice en un momento, y es una parodia también del Martín Fierro, de algún modo. Claro, ¿no? Negro, vine al mundo yo, pero no temo entrevero, pa. Y dice al final, ¿no? Hay una bataola entre los payadores. El moreno Ventura, ya restablecido porque es duro como perro de chacra, y me dedico a este verso que inscribo en el presente sumario para que el señor juez se entere del buen concepto de que goza la policía local, modestia aparte. Permítame que lo llame mi comisario divino, 1000 gracias por el salame y por el trago de vino. Y deseo que otra vez que estemos en tal bonanza, también participe el juez con su espada y su balanza. Fino el negro, ¿no? Y cierro este sumario y también la comisaría porque me parece que hoy nos vamos a levantar tarde debido al procedimiento anterior. No le adjunto la prueba del delito, o sea, la guitarra del forastero, por estar hecha una porquería. Firma Agapo Cardoso, comisario. Bueno, es maravilloso. Ay, bueno, nosotros cuando hicimos la edición el libro de quejas es igual. Sí. Imagínense, son libros de quejas. Por lo tanto, es un libro de quejas, por lo tanto, los cuentos que forman parte son cuentos de pueblo, ¿no? Con quejas absurdas y demás. Cuando hicimos sumarios policiales nos reíamos, así como te pasa a vos, Diego. Decíamos, es luto increíble. Riguroso. Los apodos, claro. Y quiero comentarles que, vos sabés que en una oportunidad, a raíz de ese libro, alguien me acercó la fotocopia de un sumario de fines del siglo XIX, de una comisaría. Esto es real. Por eso yo digo, Chamico se basaba en la realidad, no es que inventaba. En el que decía, en un párrafo decía, el occiso, o sea, el muerto no responde a las preguntas, dice, se niega a declarar. ¿Puedo hacer un paréntesis? Sí. Un querido amigo nuestro, tiempo A, se dedicaba a hacer... ya sé de quién habla. No solamente sumarios, sino dictámenes judiciales. Puedo citar varios, sí. Pero el que más gracia me da, el de nuestro héroe es muy divertido. Sí. Situación,
llega una denuncia a la Fiscalía X, en la que nuestro amigo era fiscal. Era fiscal, y dice... la denuncia era porque un cartonero había maltratado a un su caballo. Claro. ¿no? Acá hubo un tiempo y tal vez decía que los ropavejeros, ya terminamos, ¿no? Los ropavejeros y demás, los cartoneros iban a carro de caballo. Entonces, adjuntan en la denuncia y en el dictamen la fotografía, ¿no? Entonces, este fiscal toma nota y dice, bueno, habida prueba de la fotografía presentada, notamos que el animal del cartonero presenta el rostro enjuto, los cabellos hirsutos, visible dejadez por el tiempo, y una cantidad de descripciones muy puntuales. Por otra parte, el caballo se encuentra en perfecto estado. El animal del cartonero. Esas cosas pasan. Eso es de chamico. Eso es de chamico. Eso es de chamico. Bueno, así era, totalmente. Después están su libro de cuentos, tiene muchísimos. El Muerto Profesional, que lo tengo en Centro Editor de América Latina. El Muerto Profesional fue uno de los pocos libros que se editaron después de los años 70, porque ya les digo, había una serie de problemas de edición de su obra debido a todo el tema de la sucesión de la obra. Una lástima, ¿no? Una lástima. Había una serie de obras que estaban por él mismo entregadas a alguna editorial, con lo cual era la misma editorial. Huemul editaba las obras de teatro. Él se las había dado, entonces en ese caso se podían reeditar. Pero fíjense que, como mostraba Diego, yo tengo la edición del año 53, está totalmente amarillenta. Sí, yo tengo esta. Con dibujo de Lino Palacio. Lino Palacio, sí. De Lino Palacio, un gran dibujante argentino. Ahí no sé si llegan a ver. Hay varios dibujos de él. Así, ¿no? Ilustrando los cuentos. Son cuentos colosales donde él empieza a desarrollar. Esta es del 41. Mira, y está más linda que esta. Y debe ser una. Debe haber estado en una ediciones biblioteca. Esta es del Timón. Pero es la misma. Y habrán cambiado el nombre. Vaya a saber, bueno, estas cosas de la vida. Y les decía, Centro Editor. Ayer, claro. Esto no sé. ¿Qué será? Ni dice. Bueno, ¿no? Y habrá perdido la solapa, tal vez. No tenía solapa. Tiene, pero mira. Bueno, no importa. Estamos viendo, qué sé yo, el precio, ¿no? Buenos Aires, ¿no? Vorágine. Mira, andás a ver. Acá están los libros. El Grillo, Claro Desvelo, De Otro Cielo, La Cola de la Sirena, El Pacto de Cristina, me olvidaba otra obra de teatro que también leíamos en la escuela. Las humorísticas, Libro de Quejas, La Medicina Vista de Reojo, es excelente. Cuentos de cabecera, El Muerto Profesional, Cuentos de Chamico, y ahora vamos a ver una que vamos a nombrar, Mi Pueblo y El Descanso de los Ángeles, y su novela Extraño Accidente, que no la leí, no la he encontrado, pero de 1960, que me imagino, ¿no? Con esta creatividad impresionante. Ahora, ustedes me dirán, yo quiero ir a leer y demás. Bueno, yo les recomiendo, busquen las ediciones del Centro Editor, las de Ediciones del Valle que haya por allí, de los sumarios policiales y del Libro de Quejas. Las ediciones de su obra de teatro se consiguen, Huemul las había reeditado mucho, pero tengo en mi mano, con caricaturas de Toño Salazar, que es una maravilla. Es un libro que me gustaría... Es una maravilla este libro. Este libro lo encontré en una librería de viejo, porque no está reeditado, editado por MC, ¿sí? En el año 52. Es una joya, Antología Apócrifa. Antología Apócrifa demuestra la genialidad de Nale Roxo. ¿Por qué? Porque una cosa es ser genial con su literatura y otra es ser genial con la literatura de otro. Son una serie de cuentos, no los conté, pero deben ser 30. Cuentos y poemas, incluso alguna obra de teatro y demás, a la manera de, es decir, como lo escribiría un gran autor. Leo rápido la lista: Miguel de Unamuno, Luis de Góngora, Bernard Shaw, cuentistas rusos, Somerset Maugham, Ramón del Valle Inclán, José Ingenieros,
Evaristo Carriego. Carlos Dickens, bueno, claro, en esa época los nombres se ponían en castellano. Ramón Gómez de la Serna, Alejandro Dumas, Pablo Neruda, Enrique Heine, Jorge Luis Borges, Jules Laforgue, Gabriel D'Annunzio, Jerome K. Jerome, Santiago Rusiñol, Carlos Baudelaire, Charles Baudelaire, no, Octavio Mirbeau, Carlos Guido Hispano, Rudyard Kipling, Federico García Lorca, León Tolstoy, James Joyce, Rubén Darío, Víctor Hugo, Gilbert Keith Chesterton, Héctor Pedro Blomberg, Mark Twain, Pío Baroja, Arturo Conan Doyle, ¿no? Y Julio Herrera y Reisig. Miren, solamente como ejemplo, la fábula del bombero es increíble. Es Fábula del bombero y la ninfa de Góngora, escrita en verso. Escuchen esto, porque es el barroco más perfecto. Es un incendio lo que está describiendo. Es un incendio de fábula del bombero. Fábula de Polifemo y Galatea, Claro. exactamente. De pisos casa calculada en 100, que en uno cada cuenta duplicado, gemelo y vis a vis departamento, que hacen 200 juntos y al contado, rubor sintió flamígero en su asiento, propagarse y nacer a lo encumbrado, a lo que el vulgo vil en su compendio torpe y vulgar decía, es un incendio. Eso, así empieza. Son octavas reales. El de Flamígero. Perdón, sí. Rubor sintió flamígero en su... Es fabuloso, es magnífico. Rubor sintió flamígero, ese aislamiento. Totalmente. Un horror. Dios. A la moderna bestia que enarbola y en postes mil sustenta su elocuente, distribuida y alambrosa cola y ortográfico mar muy deficiente, siente el flujo y reflujo de la ola que con número 6 se hace presente, como a ubre prendióse los terneros, vigilante y de sueño echó bomberos. Dígame si no es una obra genial. Está tomando el estilo, adelante, está tomando el estilo de don Luis de Góngora, retorcido, alambicado y demás, para describir un incendio. Es estupendo. Bueno, el cuento en el que imita a Borges, que es un... Se te va buscando justamente, 99. No, el de Borges es un cuento policial con carácter filosófico, por supuesto. Ya, mirá Borges, los dibujos. Homicidio filosófico. Ya se empezó a reír. Son geniales. Miren, lamentablemente, yo no sé cómo no se puede... cuando estamos en la editorial, mi pedido a la editorial, por favor, pida los derechos de antología apócrifa, porque incluso hay una nueva antología apócrifa, y no la tengo, porque ya les digo, no se consigue. Y la idea era editarlas. Bueno, no se dieron los derechos en ese caso. Y pasa esto, el libro está editado hace 70 años sin que se pueda reeditar. Filidoro Fonseca fue un compadrito hasta que vistió el uniforme policial. Después de esa monotonía indumentaria, se convirtió en un compadrón. La metamorfosis tiene antelaciones clásicas. Asevera Cayo Cornelio Tácito. En Anales, libro 17, edición Erseviriana de Gronovio, Ámsterdam, 1672. Que los jovencitos romanos, al abandonar la pueril toga pretexta, afectaban jactanciosas y prepotentes virilidades. Es maravilloso. No, este libro es... Y el prólogo de Unamuno. Los prólogos, viste que Unamuno era calentón y demás, se niega a hacer el prólogo, pero lo está haciendo. Ya, miren, no puedo. Dice, si encontrar... Caricatura de Unamuno. Miren lo que es esto. Miren Don Miguel de Unamuno. Este es Toño Salazar, que era un dibujante como Lino Palacio. Si encontrares, lector, en este libro alguna palabra o idea que al fin son la misma cosa, que te pareciere razonable, recházala, como no mía, como caída por accidente de las manos del cajista o por error de mi pluma, en la cual vino a enredarse desde fuera y no... O sea, él mismo se sabotea, porque vieron que Unamuno tiene esa concepción, ¿no?, del crítico y demás, de manera brillante. Pero son brillantes. Qué maravilla. El dominio del autor, el de Joyce, el de Bernard Shaw, bueno, son geniales. Valga decir
que el querido Nalé, en vida, porque estos libros, ustedes piensan, entre los años 50 y 60 publicó una cantidad de obras impresionante, eran muy leídos. Cuando él fallece en 1971 y la herencia pasa a sus hijos, por derechos de autor y demás, fueron por 50 años, o sea, en 2021 deberíamos haber tenido la posibilidad de reeditar, pero en la Argentina la ley de herencia de derechos es por 70 años, se modificó, con lo cual habrá que esperar hasta el 2041 para poder editar. Complicadísimo. ¿Y qué pasa? Es un autor que, como bien decía Diego, claro, tampoco está en los cánones, no porque le falten méritos, porque no se consigue. Entonces, mi consejo, porque ustedes dirán, nos están recomendando un autor que al final no puedo ir. Uno de dos, vayan a bibliotecas. ¿Tienen la biblioteca? Ahí van a encontrar. Bibliotecas municipales, los tienen. Segundo, fundamental, si pueden encontrar las ediciones de Huemul, la librería Huemul está en la avenida Santa Fe y demás, ellos tienen algunas de las obras. Las ediciones de Del Valle, búsquenlas por internet, las que hicimos con Pablo, bueno, hay 2 libros allí. Y luego, atiznarse los meses. Estaba pensando en eso. Y buscar, porque así encontré la antología apócrifa y los cuentos de Chamico en libros de viejo. Todavía Buenos Aires, todavía, la política anticultural de nuestro país desde hace muchos años es destruir todo esto, pero todavía en Buenos Aires hay librerías de viejo, como decimos acá, ¿verdad? Los bouquinistes, dirían los franceses. Second hand bookshops. Ahí está, claro. De segunda mano, claro. No estoy diciendo, y Diego muy bien dice, de segunda mano, es así. No estoy diciendo el saldo. El saldo es otra historia. El saldo cuando la editorial dice, bueno, esto ya no lo vendo, ¿no? Que son libros nuevos. Estoy hablando de los libros de segunda mano, ya viejos, que están en cajones generalmente. Lo digo porque, ayer paseando por Buenos Aires, me meto en todas las librerías, había, para mi alegría, un matrimonio, una pareja joven, que por el tonito me di cuenta que eran de algún país de Centroamérica, ¿no? No quise meter, estaban en busca, y se los veía muy contentos, revolviendo. Claro, Buenos Aires tiene eso, tiene mucha librería todavía mucha librería de viejo. Encuentran cosas maravillosas. Yo he encontrado ediciones que no están reeditadas de autores que así los conocí. Bueno, Conrado Nalé Roxlo, gran poeta, gran dramaturgo. Una comparativa, no comparativa, adelante. Pero ¿saben con quién me resulta interesante no confrontarlos, sino leerlos en la misma sintonía? En tándem, digamos. En tándem con P.G. Wodehouse. Ah, bueno. Hay algo en el humor, en el tono. Sí, hay una cosa inglesa. Eran contemporáneos, por cierto. Contemporáneos. Wodehouse es del 80 y pico, del siglo XIX, muere en el 70 y monedas, así que no sé si se leyó, no creo que... Tal vez sí, qué sé yo. Y pero Nalé puede ser que lo haya leído. Tengo la intuición, sí. No sé por qué, de que si les gusta el humor de P.G. Wodehouse, tal vez se encuentren, o viceversa. Si les gusta el humor de Nalé Roxlo, en P.G. Wodehouse van a encontrar algo muy similar, sobre todo en el ciclo de Jeeves o de Wooster, ¿no? Ay, por Dios. Esos personajes. Jeeves es el criado, ¿sí? ¿No? El criado de un botarate. Sí. Bueno, exactamente. Muy bien. En fin, Conrado, Nalé Roxlo, Chamico, los cuentos de Chamico, todo lo que consigan, como bien dijo Sebastián, vale. Sí. Se van a realmente, la pesquisa. Sí, se van a divertir, pero en el buen sentido, es decir, porque es muy inteligente. Hacer humor es muy difícil, y con la literatura no les digo nada, y con inteligencia muchísimo más. Gracias, Sebas, como siempre un placer encontrarnos. Nosotros nos vamos a volver a ver la semana que viene en una nueva emisión de La Última Página, y hoy más que nunca la única solución a todos los males de este mundo es seguir leyendo cada vez más. Así que muy buena semana. Chao. Adiós, gracias.